Vamos a esperar 5 minuticos para que lleguen los demás. Hello, Mariana. Hello, teacher. Vayan colocando el nombre en el chat, porfa, así como hizo Sheila. Good afternoon, Laura. Hola, teacher. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Good afternoon. Good night, good afternoon, Mariana. Hello, Emil. In 3 minutes we will start, okay? 3 minutos comenzamos.
Okay, let's gonna start in a minute. En un minuto comenzamos. Okay, let's gonna start. Okay, good afternoon, everybody. Today we're gonna start the class by doing the prayer. Remember that we have a prayer here. We had to learn this to memorize this prayer according to the movement that we have it. So recuerden que tenemos que aprendernos el Padre Nuestro, ya lo teníamos claro. Entonces, por favor, tener en cuenta que cada uno de nosotros debe sabérselo, y a partir de la próxima clase voy a mandar a uno por uno a que haga la oración, ¿ok? Hoy vamos a verla en un video para repasarla, para ya después en la próxima clase, uno por uno hacer la oración. Que nos ponemos en posición para orar y con bastante dedicación, por favor. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Bueno. Ok, que sea el Señor dándonos la gracia, la sabiduría, la salud y todo lo que Él nos pueda brindar para estar bien, ¿verdad? Nosotros y nuestra familia. Y sobre todo darle gracias porque nuestra familia siempre está con salud, está con bien y tenemos comida y donde dormir, ¿cierto? Donde alojarnos. Entonces, darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Ok, let's gonna start with the class. What was the last lesson? ¿Cuál fue el tema pasado? El de la guía pasada, ¿cuál fue el tema? Pasado simple. Verbos irregulares y pasado simple. Ok, verbos regulares e irregulares y pasado simple. What are the regular verbs? ¿En qué se diferencian los regulares y los irregulares? ¿Cómo, en qué se diferencian?
Irregular en ed. Irregular. Chan is. En el regular se le agrega ed y en el irregular se le cambia la pronunciación. Se le cambia no solo la pronunciación, ¿verdad? También la escritura, ¿verdad? Muy bien, los dos están muy bien, Manuel y Mariana, qué bien. ¿Cómo se hacen oraciones en pasado? ¿Cómo se hacen oraciones en pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo se hacen oraciones? Hello. Se les olvidó, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar para negar en pasado? ¿Cuál es el auxiliar que se utiliza para hacer preguntas? Se les olvidó. Ok, let's gonna remember that. ¿Qué, Valentina, dime? Vamos a recordar, por favor. Can you watch my screen, yes? Can you watch my screen? Yes. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. Yes. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Miren el sujeto y el verbo en pasado, ¿verdad? Esa es afirmativa. Acuérdense de eso porque eso ahora vamos a hablarlo ahorita. Ella quería jugar. En frases negativas usaremos la siguiente estructura. Sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo,
Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Es el verbo to be. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice? Profe, la C. La C. ¿Así se niega el verbo to be? Acuérdense que did es para negar otros verbos. Did not, didn't. Pero, ¿quién alzó la mano? Valentina, dime. Es la B. La B, ¿verdad? Porque was, wasn't, were, weren't. Así se niega el verbo to be. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? Ayer hablamos mucho. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. ¿Cuál sería? La A. ¿Por qué la A? Porque tal termina en ed. Muy bien. Oh, ese did solamente se utiliza para negativo y para interrogativo. Y este es afirmativo, ¿verdad? El verbo tiene que ir con ed o tiene que ir el otro. Muy bien. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Ajá, ¿quién fue? La B, profe. ¿La qué? La B. ¿Por qué la B? ¿Por qué la B? Porque está usando el auxiliar ¿El auxiliar qué? de pregunta. ¿Cómo se llama el auxiliar de pregunta? Did. Muy bien. Very Y good. la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye bye. Bye bye. Ok. Miren lo fácil que es hacer oraciones en pasado, ¿verdad? Vamos a ver aquí. A ver quién pidió la entrada. I can't. Ok. Vamos a repasar. The past simple, yes. The regular verbs, ¿qué son? ¿Cuáles son los verbos regulares? Ustedes me dijeron ahorita.
¿Cuáles son los verbos regulares? Los que terminan con ed. Exacto, los que en pasado terminan con ed. Por ejemplo, I worked, you worked, he, she, it worked, we worked, you worked, they worked. Esa ed, cuando ese verbo regular va a cambiar a negativo, se le tiene que quitar la ed, ¿verdad? Porque dice que el verbo tiene que quedar en su forma normal. Entonces, para eso es la lista que nosotros hicimos. Como ustedes ya saben que los regulares son los que tienen ed, es más fácil, ¿verdad? Este es el pasado. I worked, yo trabajaba. You worked, tú trabajabas. He worked, él trabajaba, y así sucesivamente. Para negar, excuse me, to negate, we need an auxiliar, yes. En su forma negativa necesitamos un auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar? Didn't. Didn't. Y ese didn't es lo mismo que did not. Didn't. Es la misma cosa. Did not y didn't son lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría? ¿De dónde viene esa oración? Esa oración viene de esta oración. I work. ¿Cierto? I work. Mire que al negarse, I didn't, y el verbo cambiaría su forma normal. I didn't work. ¿Por qué pasa eso, profe? Very easy. Este de que está aquí ya no se pone porque ya está el auxiliar, está aquí. O sea que siempre que esté el auxiliar, el verbo vuelve a su forma normal. ¿Hasta ahí entendido? Yes. Yes. Ok. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, yo tengo aquí we played soccer. ¿Cómo sería la forma negativa? We didn't play soccer. Soccer, muy bien. We didn't play soccer. Excelente. Y miren que ya le quité la idea a esto, ¿verdad? Aunque acá la tiene. Aquí la tiene. Ya en negativo no la puede tener. ¿Por qué? Porque está el auxiliar didn't. ¿Listo? Entendido, facilito, ¿verdad? Vamos a borrar. Ahora, la forma interrogativa, ¿con qué comienza? Con el auxiliar did. Exacto. Con el auxiliar did. Entonces, si yo tengo aquí afirmativo, vamos a poner con she. She worked. ¿Cómo sería el negativo entonces? ¿Cómo sería el negativo? She didn't work. Excelente. She didn't work. Así. No, La quitando la E, profe. Ah, está mala, No, ¿verdad? Se le que quita la quite la ED, E. ¿verdad? Muy bien. Very good. Excelente. ¿Y cómo sería la pregunta?
Did she work? Excellent. Did she work? Y le ponemos did she work sin interrogación. Si se dan cuenta, estamos cumpliendo la misma regla que están haciendo en todas, ¿verdad? La ed primero, mire, ahí está la ed. Ya no está la ed, ¿por qué? Por el auxiliar. Y en la pregunta el auxiliar va de qué? De primero, ¿verdad? Y el verbo no tiene que llevar ed porque ya está el auxiliar did. Entonces se cumple la reglita. ¿Entendido? Yes. Ok. Yes. Ok, so easy, yes. ¿Qué pasa? Con los irregulares es la misma cuestión. Con los irregulares es la misma cuestión. Lo que pasa es que los irregulares cambian su forma, ¿verdad? Miren que aquí en presente es como speak, ¿cierto? En presente. Y en pasado es spoke. ¿Cambió o no cambió? Sí. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Irregular. Irregular verb. Yes. Entonces, ese verbo significa hablar. Entonces yo voy a decir, ellos hablaron ayer. Ellos es they, ¿verdad? They spoke yesterday. Ellos hablaron ayer. They spoke yesterday. ¿Cómo sería su forma negativa con el regular? ¿Cómo sería? What is the negative form? They didn't speak. Muy Didn't spoke bien. yesterday. They didn't speak. No spoke. Y no speak. ¿Por qué? Porque el verbo tiene que cambiar a su forma original, ¿verdad? They didn't speak yesterday. Very good. ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? Did it spoke yesterday? Spoke. Speak yesterday. Speak or spoke. Speak. Speak. Ajá. Speak. Acuérdense que el verbo tiene que cambiar a su forma original. Acuérdense que para cumplir la reglita de oro, tiene que tener aquí el verbo está completamente en pasado, porque es irregular, todo el verbo está en pasado, cambió, pero ya cuando tienes el did aquí, ¿qué haces? El speak tiene que cambiarse a su forma normal, que es esta. Es su forma normal. ¿Listo? Y acá también lo mismo. Entonces, hasta ahí entendidas las preguntas. Yes. 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 Un momentito que me tengo. Yes. Listo. Voy. Voy a. Yes, teacher. Listo, hijo. Miren que es lo mismo, miren. I didn't speak, you didn't speak. Como ustedes lo hicieron. Did I speak, did you speak? Como ustedes lo hicieron. ¿Cierto? Aquí hay algunos ejemplos. Ejemplos. Y ahora vamos a ir
Aquí yo voy a crear un Jamboard. Voy a crear un tablerito para que usted en el tablerito escriba conmigo en pasado, el que lo haga primero. En negativo, excuse me, porque quiero ver. En negativo y en interrogativo. Ya les tuvo que llegar la invitación, ¿cierto? Ahí al chat. Vayan uniéndose. ¿Sí están viendo la pantalla? Únanse en el archivito ese para que puedan escribir acá en la pantalla mía. Peter walked to the school. Peter caminó a la escuela. ¿Quién me hace la pingüino anónimo se unió? ¿Quién hace la? Profe, me salí que la descargue. Ah, no tienes ahí, mami, no, entonces no, para que no descarguen. ¿Cómo sería el negativo? ¿Quién me ayuda? Pero Sheila entró, Sheila pudo entrar. Ya lo tenían y Luis David también. ¿Quién me ayuda entonces para hacerlo yo? Valentina también. ¿Quién comienza a escribir? Escriban. Yo les di permiso a todos. Y está escribiendo Valentina, sí. Caramba, y sabe escribir con el coso ese, yo no. Very good, Valentina, very good. Peter didn't walk to the school. Está muy bien. La negativa. Vale, acá hay una herramienta de texto que te puede ayudar más. Pero si lo quieres hacer así, con mucho gusto. ¿Quién más? Muy bien, Valentina. Did Peter walk to school? Very good. Muy bien. Qué espectacular. Gracias, profe. Listo, voy con otra. They went to the cinema. They went to the cinema. Acuérdense que el verbo went, ¿cuál es el presente?
Dale, ¿quién más? Pueden ser varios. Profe, me salgo porque la conexión, el internet se fue y es que tengo unos datos y me pude conectar. Bueno, listo, hijo. Muy bien, Valentina. They didn't go to the cinema. Very good. Ojo que el pasado de went, el presente de went es go, ¿verdad? ¿Y quién hace la pregunta? ¿Quién hace la pregunta ahora? Me la pueden decir oral y yo la escribo. Ya Valentina la está haciendo de nuevo. Very good, Valentina. Did they go to the cinema? Very good. Valentina está picante. Yo en la próxima guía, que es dentro de 2 semanas, ¿sí? Voy a mandar un examen de pasado simple. Ese va a ser el refuerzo, un examen de escoger. No van a escribir, sino escoger para ver cuáles están buenas y cuáles están malas. ¿Listo? Very good. Vamos a salir de aquí. Gracias, Vale. Ok. De nada, profe. Vamos a jugar. Vamos a ver aquí. Grammar Games. Vamos a jugar básquetbol. ¿Quién quiere comenzar jugando básquetbol? Miren que nos van ganando 21-0. Hay unos puntos de 3 puntos, de 2 puntos y de 1 punto. ¿Quién comienza? ¿Quién quiere comenzar jugando? ¿Quién quiere? No todos al tiempo, por favor, uno solito nada más. O es que no hay gente, se fue la gente. Oh my goodness, se fue la gente. Está Emil, está Camilo, Luz Naile, Sheila, Mariana, Oriana, Luis David, Laura, Valentina, Manuel. ¿Quién quiere jugar? Sin pena. Pero que no Manuel, se escucha. ¿no me escuchan? ¿No me escuchan? Hello. Sí, profe. ¿Cuántos ¿Cómo es la puntos dinámica? cojo? ¿Cuántos puntos cojo? 3, 3 points, 2 points o 1 point. Ok. Profe, no se escucha. Pero no escuchas tú más bien, mami, porque los demás sí me escuchan. ¿Quién es el que dice que no escucha? Ok. ¿Cómo sería? Did he play video games after school? ¿Jugó él videojuegos después del colegio? No. He read a book. Él leyó un libro. ¿Cuál sería la respuesta? No, he didn't. Very good. Dispara. Muy bien.
2 points. ¿Cuántos quieren? 3 points, 2 points o 1 point? 3 points. Ok. Complete. Complete with the verb in past. ¿Cuál es la mejor opción? Recuerden que son 2 espacios, 2 verbos ahí. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el auxiliar de pregunta? De pasado. Did. Did. Entonces ya descartamos estas dos, ¿verdad? ¿Cierto? Porque está do y está das, que son de presente. Entonces, el verbo es el que me dice todo. ¿Cuál sería la respuesta? Did clean it. Did do, ¿verdad? La primera. Muy bien. Shoot. On the bounce. Home shoot. Oh my God, he scored 3. Score 3. How many points? ¿Cuántos puntos quieren ahora? How many points? 3 points? Yes. 3 points, okay. Aquí tienen que saberse los verbos. Hay un solo verbo que no está en pasado porque ya está el did aquí. ¿Cuál sería? Come to school. No, porque el de came es come. Si está en pasado. El presente. Come. ¿Quién otro? Watch TV. Watch TV, sí, porque los otros son take y make. ¿Qué pasaría si watch estuviera en pasado? Si watch estuviera en pasado, el pasado de watch sería regular, watch it. Por eso, entonces no es sino este. La respuesta es watch TV. Shoot. Nice shot. Nice shot. ¿Listo? Y les voy a mandar la paginita para que se diviertan jugando. Y ahora sí, vámonos para la guía, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Cierto? Ahí tienen para que jueguen después que se acabe la clase. Mire, tenemos aquí en la guía 4 actividades, 4 partes. No sé por qué se rodó así, pero... La primera dice, fill in the gaps with the affirmative past form of the verb in brackets. Vas a poner la forma afirmativa del verbo. ¿Qué pasa? Que tienes que buscar el pasado del verbo que está ahí. Ese verbo es regular, entonces, ¿qué se le agregaría? Ed. Ed, entonces, ¿cómo sería? Pero termina en una EL. O sea que sería travellet. Pero también puede ser travelet, normal. Puede ser con una sola L también. ¿Oyeron? Ese sí. Con doble L o con L. Muy bien. Very good. Travel to Paris. El pasado de buy. Miren que aquí están en el... Si yo no me sé los pasados o no tengo la lista que me dio el profesor, que me mandó el profesor con el profe Víctor, yo me voy aquí, miren, y escribo pasado simple y el verbo past simple of.
y pongo el verbo que yo voy a buscar, buy. Y enseguida me da la respuesta, mírenla aquí. Bought. ¿Cierto? Entonces me voy aquí y esa sería mi respuesta. I bought. I bought. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano? Ah, escribieron. Muy bien, Sheila. About. Sí, señorita. Entonces, miren cómo yo puedo buscar si no tengo la capacidad de tener la lista a la mano. Entonces, ahora, este es más fácil. Negativo. ¿Qué se tiene que poner para negativo? Didn't. Didn't. Y el verbo, como, así como está en el paréntesis, así se pone. Didn't come. Este es verbo to be, entonces este no puede ser didn't, sino que va con wasn't. ¿Cómo sería la tercera? ¿Cómo sería Didn't la like. tercera? Muy bien. Didn't like. ¿Por qué? Porque acá está el verbo y todos van con didn't. ¿Hasta ahí entendido? Yes. Ok. Yes, yes. Ok. Ahora vámonos a la otra. Estas son las más difíciles. 3. Ask questions. Ask questions. Just ask questions. Hacer preguntas. ¿Cómo comenzaría la pregunta? Did. Exacto. Ya lo demás quedaría casi igual porque el verbo tiene que cambiar. Ese es came. ¿Y el presente de came cuál es? Hay que buscarle el presente, ¿verdad? Did Frank come home yesterday? Ahora, ¿cómo sería la de esta? Allá pusimos una igualita. ¿Cómo sería esa, la segunda? ¿Con qué comienza la pregunta? Did we Go Muy bien. Go to the es el park. presente de when. To the park after school. Y así sucesivamente. Usted va a ir haciéndose las preguntas. Acá, corregir los errores. Yo les voy a decir cuáles son los errores. Si tiene la guía a la mano, si no, le va a tocar ver de nuevo el video. Los errores son, aquí este es el error. El verbo tiene que ir en presente. Aquí el verbo está mal escrito. Aquí didn't be no puede ir porque el verbo tuviese se niega el mismo. Este no es el verbo pasado. El auxiliar de pregunta no es ese, ni tampoco el verbo porque ya está en pasado. Aquí le sobra una letra. Y aquí está el verbo mal escrito. Vamos a hacer el primero para que vea cómo es. Peter
Peter didn't. Y en vez de sang, ¿cómo iría el verbo? El verbo cantar. Sing. Sing, muy bien. Sing very well. Eso es todo. Ya corregimos el error. Ahora en el segundo vamos a corregirlo enseguida. ¿El verbo tiene que llevar ese? No, ¿verdad? No. Did, am. Study. Muy bien. Study French. Excelente. El verbo to be se niega con didn't, no, ¿verdad? Él se niega a sí mismo. ¿Cómo sería? Hicimos una ahorita. We weren't. We weren't late for school yesterday. Y así sucesivamente vamos corrigiendo. ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher. No. No. ¿Hasta cuándo es eso? ¿Hasta cuándo es esa actividad? Miércoles cerró. ¿Hasta cuándo es la actividad? ¿Quién me dice? Hasta el 30 de agosto. 30 de agosto, no, señor. 13. 13 de agosto. Pero usted tiene tiempo para mandarla hasta la otra semana, porque como tiene 2 semanas para hacerla, 2 semanas. ¿Oyó? ¿Alguna pregunta? No. 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 Listo. Me encantó escucharlos, me encantó verlos, saludarlos. Se les quiere mucho y se les extraña. Bye, bye. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Blessings. Bye, Bendiciones. teacher. Bye. Bendiciones.